Aquí está, lo recibimos, el economista Ignacio Munyo. Adelante, Ignacio. Bueno, ¿Qué haces? ¿Andas bien? Ignacio. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Hola. Adelante, adelante nomás, toma asiento. gracias. Bueno, es tema de la economía. El tema de ahorrar, de no ahorrar, si alcanza para ahorrar. Porque eso Primero hay que importa. poder ahorrar, ¿no? Es Seguro. un problema en lo que tienen el lujo de poder ahorrar. Seguro, porque vos vienes y te dicen, no, vos lo que tenés que hacer es el 30% guardado. Yo así. ¿Y mirá. cómo vivo? ¿Cómo hago? Ay, seguramente no debe haber secretos, digo, pero debe haber fórmulas, ¿no? ¿Qué conviene más, por ejemplo? Sí. Uno dice, bueno, yo alquilo, alquilá, haces plata tirada, ponele. Digo, metete en una cuenta en un banco, pero no todos se lo dan. Digo, es muy difícil el tema de la economía, ¿no? Es muy difícil. Siempre las preguntas son permanentes, ¿no? Cuando un economista en un lugar le preguntan, ¿qué pasa con el dólar? Lo primero. Sí. Claro. Eso es meteorología, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el dólar? Es meteorología. Después, ¿qué hacer con los ahorros? Es muy personal y eso hay que tener claro. No hay respuestas generales. O sea, no uno puede decir, es mejor ahorrar en pesos, en dólares, en Bitcoin. Ya vimos todo lo que ha pasado con las criptomonedas que se derrumbaron, ahora están estables. Depende de, primero, qué ingresos tenga la persona y en qué quiera gastarlos también, ¿no? Porque es una disposición, porque voy a ahorrar ¿para qué? Seguro. O sea, para hacer un viaje, para poder comprarme una casa, para una jubilación, para un retiro. Entonces, ¿en dónde voy a gastar esa plata? Acá, en pesos, bueno, me conviene ahorrar en una moneda que acá en Uruguay existe un instrumento que es la unidad indexada, que está desde el año 2003, después de la crisis del 2002, y que permite asegurar el poder de compra de los pesos, porque se ajusta con la inflación. O sea, vos agarrás un dinero y compras unidades indexadas. Sí, ¿Y compras... esa unidad indexada qué pasa? ¿No se devalúa? No, porque se ajusta, va aumentando el valor con la inflación, con el IPC, con el índice de precios al famoso consumo. IPC. Sí, que es el costo de vida en Uruguay. Entonces, si uno tiene 100 unidades indexadas hoy, va a poder comprar lo mismo dentro de 10 años si tiene 100 unidades indexadas, porque van a valer mucho más las unidades indexadas. Sí, sí. Para poder comprar la ¿Y misma esas ganancia. unidades indexadas se depositan en un banco? No en todos los bancos, no en todos los bancos. no Se puede todos. comprar, sí, una letra del Banco Central o del gobierno, bonos en unidades indexadas, que el gobierno emite un instrumento. Ahí hay un corredor de bolsa o una institución financiera, bancos también, o lo que sea, que pueda ayudar a una persona. No es tan fácil, uno no va a un cambio y dice, dame una unidad indexada, ¿no? Seguro. No, Sí, está- sí, no sí, está- obvio. no es no es una compra de un dólar. No, está claro, eso está clarísimo. ¿Y cómo cae? Por ejemplo, hace muy poco estuvimos hablando acá de Madoff, este gran estafador, de la estafa más grande de la historia, creo, ¿no? 50.000 millones de dólares, creo, una cosa así. Digo, donde él, por ejemplo, recibía dinero de mucha gente. ¿Y cuál era porque uno ve ese tipo de cosas y dice, bueno, está bien, yo, Madoff, me llama, tengo 400 millones de dólares y yo se los doy. Digo, pero ¿y yo qué voy retirando intereses? Bueno, eso es como la famosa calecita, ¿no? O sea, esa Seguro, era- porque yo le di 400, vos le das 300. y él hace otra cosa y de con los esa 400 plata te paga vos. y es jugar con distintas puntas y asumiendo riesgos, ¿no? El problema es que esas estructuras, digamos, se caen cuando empieza... Es como cuando uno pone las cartas Sí. y va armando la casita con las cartas, Sí, seguro. se cae una pata y se empieza a derrumbar Chau, todo, sí, porque, sí. porque Además- son transacciones, sobre ventas de otra cosa. Entonces, si se cae la primera, se van cayendo todas porque no tienen nada que ir a buscar la plata. Además, era majestuoso lo que hizo. Digo, a él digo mal porque fue la peor que hizo, digo, Wall Street, que no dependió de él, y ahí fue donde empezaron a retirarle el dinero. Pero lo que yo digo, ¿por qué no? Una de las cosas que me intrigan, ¿dónde está la plata esa? ¿La vivió? No, bueno, en parte sí porque se queda con una ganancia, ¿no? El de todas las operaciones, porque cobra una... En estas operaciones el que las hace cobra una comisión por colocar la plata de otra persona, como así cobra una comisión el que vende un apartamento de una inmobiliaria. Entonces él cobraba la comisión y después la plata le va poniendo acá, poniendo allá, a comisiones altas, porque también daba rentabilidades altas a las personas y ahí viene el riesgo, ¿no? Por eso es seguro. clave para que la gente entienda. Acá no hay magia. El que gana mucho en algo financiero
tiene que tener claro que tiene un riesgo grande de que pase un escenario negativo, como permanentemente estamos acostumbrados a que pasen en los mercados financieros. El que quiera estar seguro tiene que saber que va a ganar poco, porque magia no existe. Ahora, hay algo de magia en algunas cosas, porque hay un cuento que vos lo debes conocer, de una persona que va a un lugar a alojarse al hotel y le dice, no, vos me estás debiendo $100. Entonces el tipo le consigue los $100, se los da. Entonces el del hotel ahí le paga a un proveedor que debía, porque si no, no tenía para los desayunos. El proveedor le paga uno por uno hasta que vuelve al hotel los $100 y la persona que iba a arrendar la habitación se arrepiente y le dice, no, devolveme los $100 que no me voy a quedar. Pero saldaron todos sus deudas, todos saldaron las deudas, pero la plata volvió. Bueno, esa es la famosa cadena de pagos. Ese es un gran ejemplo muy lindo del funcionamiento de la cadena de pagos. Y cuando escuchamos hablar que en las crisis se corta, se hablaba mucho en la época del 2002, ¿se acuerdan? Que se cortó la cadena de pagos. Bueno, hay uno que corta eso y hace que todas las transacciones que siguen se empiecen a trancar. Si uno le paga a un proveedor, después el proveedor no va a poder darle el servicio al otro y así sucesivamente. Y eso es un buen ejemplo al revés, de que en vez de cortarse, se une una cadena de pagos y circula la economía y funciona. Una acción generó que todos saldaran sus deudas, pero el dinero volvió a su... Eso es lo lindo que tiene la economía, ¿no? Que está todo interconectado. Y como también cuando hay problemas de confianza, y las crisis generalmente son de confianza, se corta un eslabón de esos y se cae, y la destrucción es mucho más grande que la destrucción real de valor, porque cuando hay confianza se multiplica la plata, se multiplica, y cuando no hay confianza se destruye. Ahora, hay gente que, por ejemplo, hablando del uruguayo, el uruguayo es gastador, ¿o no? Bueno, depende contra quién nos comparemos, ¿no? Comparamos con los argentinos, por ejemplo. No somos consumidores, no somos... Pasa que decir generalidades tan grandes, no hay uruguayos que sí que consumen mucho, pero hay uruguayos que no consumen tanto. En promedio no somos de los países consumidores. Ah, mirá. Mirá vos, yo pensé que sí, pensé que teniendo tanto shopping como bueno, digo, teniendo una población tan chica, no, en su momento lo pensé. El tema de las offshore es un tema complejo, ¿no? Para entenderlo, básicamente son instrumentos que existen en todo el mundo para pagar menos impuestos. Pagar menos impuestos. O sea, uno encuentra algún país, un estado de un país, digamos, que se llama una jurisdicción en la cual se puede crear una sociedad anónima que tiene determinadas características que pagan menos impuestos que estando en otro lugar. No solo a veces pagar menos impuestos, sino también ocultar la propiedad porque el que quiere mantener determinada reserva. Esto existe en todo el mundo y es legal. Y de hecho son las complicaciones usuales, entre comillas, que tienen los grandes patrimonios. O sea, el manejo de patrimonios que existe a nivel mundial, esos son temas de todos los días, ¿no? Cómo armar la sociedad para esto. Es todo un lío. Ahora, pero ¿cómo se... de alguien que no entiende absolutamente nada de esto, digo, ¿cómo se hace? Porque hay leyes, y ¿cómo se hace para llevar dinero vivo a esos lugares? ¿O se puede hacer una transacción bancaria? Se puede hacer una transacción bancaria, es legal. Acá yo tengo plata en el banco y cualquier banco le digo, quiero transferir esta cantidad de dinero. Le deposito un banco en Estados Unidos y ahí hay sociedades en algunos estados de Estados Unidos que tienen determinadas características y está dentro de la legalidad. O sea, es complejo, están hechos de vuelta. O sea, ¿por qué funcionan tanto? Porque hay muchas diferencias tributarias entre los distintos países. Entonces, es como todo. Y esto lo hace todo el mundo, ¿no? Si se puede pagar menos impuestos, ¿quién va a pagar más si puede pagar menos impuestos? Entonces, a nivel de grandes montos de dinero hay formas de hacer sociedades, después con menores montos. Uno lamentablemente en esto de lo que termina siempre pagando más son los que tienen menos plata, menos posibilidades de sacar la plata para otros regímenes, digamos, tributarios que se paga menos. Eso pasa siempre. ¿Con cuánto? $10.000 se puede viajar, ¿no? Vivos, digo. Sí, eso es la restricción de entrar o salir. Es internacional, creo. Bueno, ¿cómo se lava el dinero? Bueno,
El dinero, ¿y por qué, no? Hay muchas formas de lavar el dinero, ¿no? Es justificar un determinado monto de ingreso que es originado en algo que es ilegal. Por ejemplo, el Bien. narcotráfico, ¿no? Perfecto. Yo tengo 100 millones de dólares de narcotráfico. Entonces hago un hotel, Hago un hotel. o tengo un hotel armado, hay habitaciones que no están llenas, y digo que están llenas, y ya está. También generándose una especie de ingreso asociado a algo que no pasó. Y transformo ese dinero que es sucio en algo en legal. Diciendo Por que ejemplo. estás pensando qué hacer con la guita, pero me dio la idea del Te hotel. dio la idea del hotel con las habitaciones Seguro, vacías. obvio. Estoy Claro. pensando en gente que ha inaugurado hoteles. Bueno, no vamos se a dar trata nombres, de eso. pero Gran María. No Eso siempre un hotel quiere decir que detrás. El hotel es un ejemplo. no tiene nada- claro. No, no, ¿Y no. estás literal. al tanto si el término lavandería tiene entonces que ver con que en un comienzo se inició así, con lavaderos? Bueno, no conozco esa historia, es Bien. así. No, capaz que lo leyeron eso. Yo leí que Al Capone Sí. primero invirtió en varias lavanderías. Su primer dinero mal habido. Sí, puede ser, no conocía esa historia. Porque yo tampoco me... Esto es un mundo en el que se especializa gente que se encarga, más que economistas, de manejo de fondos, ¿no? Esto es para gente que está operando permanentemente en el sistema financiero, y muchos de ellos son especialistas en grandes volúmenes y buscar la mejor forma de colocar la plata. Yo no me dedico día a día a eso, yo me dedico a analizar los aspectos económicos, no tanto la operación básica financiera, que es todo un mundo, ¿no? O sea, es todo un mundo a nivel local, a nivel internacional, y es legal, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. De lo que comentabas recién, me quedó una duda, porque vos decías, buscas un país que te conviene, haces el depósito y es legal. Pero ¿no te piden una justificación de dónde proviene ese dinero? Bueno, depende de los montos, depende esto va cambiando permanentemente, y con el paso del tiempo se ha vuelto más restrictivo. Ajá, Pero hay claro. jurisdicciones y hay bancos, hay estados diferentes dentro de un mismo país. Es muy complejo, o sea, no hay... esto es como todo, es como cuando uno quiere frenar algo, aparece por el costado otra y que se permite poder Echa la entrar. ley, echa la Entonces hay que... trampa. Las personas se las ingenian generalmente cuando se le ponen restricciones, y hay todo un mundo que se dedica a eso, ¿no? A buscar la mejor el atajo para poder salir de una escapatoria, siempre dentro de los marcos, ¿no? Legales. Diferentes, muy diferentes, con distintos recovecos en distintos lugares. Bueno, te conviene acá, 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 acá. Todo una ingeniería, pero estamos hablando, obviamente, de una porción muy pequeña de la población, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de una super elite, no estamos hablando de los problemas de la enorme mayoría de los uruguayos y las uruguayas. Vayamos con los de a pie entonces, Ignacio. Por ejemplo, trabajé bien, me estabilicé, estoy estabilizado, elijamos esa parte de la población que cobra un sueldo, por ejemplo, y que, ponele, le puede llegar a sobrar, si hacen bien las cosas, 8.000 pesos. ¿Ah? Ponele. Vos decías la unidad indexada, que es difícil de acceder, capaz. ¿Qué le recomendarías vos a doña María, a don Mariano, con 8.000 pesos, por ejemplo, que bueno, hizo bien las cosas, que sobra 8.000 pesos? No, ¿verdad? Son 8.000 pesos, María. Son 8.000 Bien, pesos. bien. Ponele, ¿no? Primero, felicitaciones. La unidad indexada capaz que es más engorroso para mí. ¿Dólares? ¿Euros? ¿Qué peso? Criptomonedas. A ver, criptomonedas, ¿qué recomendás? Lo primero que yo hoy? le preguntaría a esa persona qué quiere hacer, ¿no? Porque Viajar. Si quiere viajar... Quiero viajar. Bueno, entonces no es una mala opción comprar dólares en este momento, Claro. porque aparte la tendencia que se está pasando a nivel internacional con decisiones que se están tomando en Estados Unidos con la suba de tasas de interés va a ser tender a que el valor del dólar se fortalezca en el mundo. Lo que no quiere decir que mañana va a saltar en Uruguay, pero que hay fuerzas globales, digamos, hacia un dólar más caro que lo que hemos tenido en los últimos tiempos, en Uruguay y en el mundo. Entonces, si esa persona quiere viajar y va a tener que pagar con dólares dentro de 2 años, que quiere ahorrar para que dentro de 2 años poder hacer un viaje, Ahí va.
que compre dólares. Perfecto. Bien. Estamos hablando $200 por de mes. unos $200 por mes. Bien, bueno, bueno, bárbaro. No está mal. De a Lindo. poquito, pero en Claro. 2 años te puedes hacer un Son lindo viaje. $2.400 al año. Ando rápido, Ay, ando ya bien. está. Y bien, y bueno. $4.800 te vas a hacer. Sí, lindo viaje. Es un lindo Sí. viaje. Lindo viaje. Aunque Bien. los pasajes han subido una locura. Ah, una locura, una injusticia, pero una locura también. Ignacio, yo en realidad voy también con un consejo, en realidad, para esta gente de a pie, como le dice Marian, pero como que es un paso antes. Yo no puedo ni siquiera ahorrar 8.000 pesos. A ver. Y yo busco dónde es que se me va y no me doy cuenta. Claro, como decía Luis. Porque, de verdad, y mirá que le pongo conciencia, digo, bueno, Anoto. anoto, ¿no? Digamos, que me imagino que mucha gente se debe estar Lo sintiendo hace. muy claro. ¿Por qué? ¿Dónde tengo que poner un poco, dónde tengo que afinar más el ojo? ¿Qué me puede estar pasando a mí? Bueno, lo primero que hemos tenido en los últimos tiempos un aumento de la inflación, ¿no? que pasó de unos niveles que Uruguay estaba en el entorno del 7% y de golpe este año con subas a nivel internacional del precio de la energía, de algunos alimentos, escaló y está más cerca del 10, ahora está 9,5 la inflación. Eso se siente en el bolsillo porque al haber más inflación la gente va a comprar y sale más caro lo que va a comprar, entonces siente que tiene menos plata porque va al supermercado y le sale más caro comprar lo mismo que compraba hace Eso sí. 3 meses atrás. Si bien no ha sido en el Uruguay la suba de la inflación de las más altas a nivel global, porque ya era alta, entonces Uruguay pasó de 7 a 9, digamos, 2 puntos más de inflación en otros países de América Latina, ¿no? Sí, sí. Hablemos de Perú, de Chile, de toda la parte del Pacífico, de Colombia pasó de 3 a 10. Claro. Está parecido Uruguay hoy de inflación, pero estaba en 3 Seguro. hace pocos meses atrás. El salto es enorme. Y eso genera también un malestar más grande, porque recordemos que la inflación es el peor de los impuestos, ¿no? Es el impuesto que más le pega a las personas que tienen menos ingresos porque consumen, los que no pueden ahorrar, están liquidados con la inflación, Con la porque inflación. van a comprar y el mes siguiente Y si compran menos lo que con... gastan Claro. todo su sueldo en compras, en el almacén, el mes que viene compran menos, o sea, Claro. que lo que compraba. El que puede ahorrar, por lo menos la parte que ahorra, no le pega, no le muerde, digamos, la inflación. Claro, Claro, bien, claro. bien. Pero ¿qué pasa si, digamos, alguien que pudiendo comprar todo lo que puede comprar, igualmente tiene como escapes, digamos, ¿no? O sea, ¿dónde es que pueden, al uruguayo común y corriente, al uruguayo común, ¿dónde pueden estar esos escapes? ¿En qué cositas? No sé, se me ocurre en las salidas a comer o esos gastitos que cómo hacer para controlarlos. No salgas a comer. No, Claro. bueno, pero ahí también hay que ver, porque la persona también tiene que, pues, o sea, obviamente los gustos son diferentes. Hay personas También. que valoran mucho y disfrutan mucho salir a comer y están dispuestos a gastar una parte importante de su ingreso en eso y está bien, o sea, porque en el fondo las preferencias de las personas siempre hay que respetarlas. Uno no puede venir a Claro. decirle, no hagas lo que te gusta. Claro. ¿no? Son indiscutibles, claro. Hacelo, totalmente. y si te gusta y si gastás una parte importante de tu ingreso de eso, está bien porque estás siendo más feliz en Viviendo. algún sentido. O sea, eso Estás viviendo. exacto. O sea, uno no puede meterse en eso y ser una locura, además, cuando el placer es totalmente subjetivo, ¿no? Entonces, ¿en qué gastar? Y es muy difícil poder decirlo. Yo te puedo saber en qué me gusta gastar a mí, Claro. pero Claro. no sé en qué te gusta gastar a vos. Y a la hora de elegir, por ejemplo, hoy nos consultaban, nos hacíamos preguntas, por ejemplo, digo, ¿conviene meterse en cuotas muy largas? ¿Es mejor juntar y comprar, hacer una entrega más importante? ¿Es mejor un auto usado, un auto que 0 No, kilómetros? Son todas preguntas que, Sí, no, digo, a ver, somos yo- conscientes que las personas que tienen más problemas para llegar a fin de mes son las que lamentablemente tienen que pagar tasa de interés más alta también, ¿no? En los mercados para poder conseguir una cuotita, un crédito, y las tasas son muy elevadas. Sí. También hay que entender por qué son elevadas esas tasas, por qué se les cobran tasas de interés cercanos al 100% a algunas personas para prestarle 30.000, 20.000 pesos, ¿no? no es usura eso. Bueno, eso está en discusión ahora, ¿no? En el Parlamento hay algunos proyectos. También hay que entender que por ley no se puede cambiar algunos comportamientos del mercado, porque el mercado presta esa tasa porque hay un riesgo de que no va a cobrar, también muy grande. El que presta
Ahora, si uno bloquea una tasa, pongamos, está prohibido que la tasa sea mayor al 20%, porque es una locura cobrarle más del 20% de interés a personas que tienen tan bajos ingresos. ¿Qué va a pasar? Nadie presta. Y que nadie va a Y bueno, prestar. las instituciones, Porque en las realidad- instituciones financieras que hoy están atendiendo ese mercado Van a colapsar. van a dejar de prestar. O ¿Y van quién a va a dejar de ocupar ese prestar. lugar? La cadena de pago. que Prestamistas. El mercado negro. Claro. Porque pasa siempre, pasó en la historia, Claro. pasa cuando se pone un tipo de cambio, como en Argentina, un tipo de cambio oficial que no se reconoce y aparece un dólar paralelo, el dólar blue, pasa cuando se topea tasa de interés. Hasta hace poco hay países en el mundo que tienen topeadas las tasas de interés, y en todos los países que tienen topeadas las tasas de interés hay un mercado negro que presta al valor real, al que está dispuesto a alguien prestarle a otra persona, que es ese valor que lo pone el mercado. Entonces, se puede tener buena intención, se puede decir esto la verdad que es feo, es muy feo que pase eso, pero que es muy difícil es jugar contra un mercado que va a decir, yo te presto a esta tasa, porque a menos de eso ya no es negocio prestar, porque el riesgo, no el tuyo solo, sino el del promedio de toda la población con ese perfil, hace que la tasa de interés tenga que ser de este tamaño. Y en ese lugar tamaño de grande. imponerlo, ¿no se puede generar algún tipo de incentivo para que esa tasa de interés baje desde el Estado? Bueno, a eso es la una muy buena financiera? pregunta. Es muy buena pregunta porque hay que preguntar por qué la tasa es tan alta. Porque no es solo el riesgo, también hay temas regulatorios. O sea, que el gobierno le exige a determinadas instituciones financieras un determinado capital que tienen que tener paralizado para poder operar. Exigen determinados controles que encarecen. En el fondo, todas esas exigencias regulatorias que son contratar abogados, contadores, profesionales, estudios, ¿en qué terminan traduciéndose? ¿Quién paga eso? ¿A dónde va? A la tasa de interés, ¿no? Termina pagando, es un costo que lo paga en el negocio, o sea, encarece el negocio. Entonces sí hay, desde el punto de vista del gobierno, ver la forma como a través de una regulación que sea no tan onerosa, no tan cara para el que está, la institución financiera, ya sea bancaria o no bancaria, esté funcionando, pueda prestar una tasa más baja y generar mayor nivel de crédito. Es una discusión muy importante que hay, porque el nivel de crédito en Uruguay, de todo el sistema financiero a el sector privado de las personas, es bajo en relación a otros países del mundo. Y tú decías que acá se consumía mucho, bueno, pero se da menos crédito que en otros países ¿Acá? en Mirá. relación a el tamaño de la economía. Sí. Bien, mirá. Vos sabés que justo con respecto a eso hay un mensaje que nos llega que dice: hola, soy Patricia de La Blanqueada. El uruguayo no es gastador, es muy machete. Por lo general quiere todo bueno, bonito y barato. Y donde se va, lleva todo lo que puede del hotel y del avión. Quiere todos los beneficios y pagar poco. Justo te contestaban eso. Está, gracias. Escuchá. Las cooperativas están topeadas, ¿no? Tengo entendido. Que sí, las financieras que son cooperativas Sí. están topeadas. No, y todo el sistema financiero tiene tasas topes de usura, pero hay que ver el nivel, o sea, dónde corta. Si quiere bajar eso. Y cuando el gobierno, bueno, el Estado, yo no me acuerdo si acá se hizo, creo que se hizo en algunos momentos, se topea, les ponen tope a algunos productos, ¿no? Algunos productos de la canasta básica. ¿Eso qué genera? Bueno, eso es el famoso control de precios que lo hemos vivido en el pasado. Habrá que Uno cuando- remontarse a los 60, Está bien, a los pero 50. uno cuando escucha eso, primero que piensa es, bueno, es para que los productores o las grandes superficies no se hagan los vivos. Eso es una muy buena pregunta también, porque en Uruguay lo hemos vivido. O sea, en la pandemia, si se acuerdan, con este mismo gobierno, en un momento que empezaron a subir todos los precios, hubo una especie de llamado a los supermercados y dijo, vamos a topear los precios, vamos a empezar. Y la verdad que publicaban las listas de precios. Me acuerdo. Entonces, y en el pasado también se ha vivido, cada vez que la inflación en Uruguay sube y se acerca al 10%, y esto es cuestión casi que matemático, de ir viendo episodios históricos, y no tan históricos, cada 3, 4 años, 5 años, distintos gobiernos. En Uruguay la inflación, el Banco Central tiene un objetivo, ¿no? El Banco Central, que es el que controla el compromiso de que la inflación no suba, tiene un objetivo de que la inflación no sea mayor al 7%. Lamentablemente ese objetivo no se cumple nunca, hace 20 años, no se cumple, en el 10% del tiempo nada más se cumple. Hay otro objetivo que no es, digamos, explícito, sino que es más compromiso
escondido del 10%, ¿no? Que la inflación no pase los 2 dígitos, ¿no? Entonces, cada vez que se acerca, aparece ese tema, ¿no? tope. Vamos a frenar frena. este precio. Vamos a frenar este precio. Entonces para que frena la inflación. Bueno, Eso. genera un impacto, yo diría, no es efectivo, o sea, no genera un impacto relevante, más que puede ser en un mes puntual, que si ese bien que se quiere frenar, donde se usa mucho, por ejemplo, y recordemos que más del 20% de la canasta de consumo en Uruguay son precios que controla el Estado, ¿no? Tarifas, cuotas que son controladas por el Estado, como la cuota mutual, como el precio de la leche, como las tarifas de OCE, UTE, ANCAP, Antel. Entonces hay tarifas públicas que son muy importantes en el consumo. Entonces eso es históricamente, ¿no? Bueno, no subimos el precio este mes del precio de la nafta o el precio de los UTE premia de fin de año. O sea, todos los famosos UTE premia terminaban haciendo que la inflación cerrara en diciembre un poco menos que lo que iba a hacer si no existiera ese programa específico que bajaba la tarifa de UTE en diciembre. Claro. Entonces, se usa. Para frenar la inflación no son efectivos, o sea, uno, por más que quiera, voluntarismo, decirle no suba más, que este precio de la canasta básica quede congelado, no funciona como una medida general, no funciona. Argentina hace por lo menos 15 años que tiene los precios cuidados, entonces uno va al supermercado y en distintos momentos se encuentra un producto que dice precios cuidados y el mismo producto de una calidad, digamos, mucho mejor, o estándar, y el otro producto una calidad totalmente deteriorada. Entonces, lo que no es magia de vuelta no hay. O sea, si uno topea el precio se deteriora la calidad del producto, entonces ya no es el mismo producto, es un producto de peor calidad con el precio que se te topea. Eso, finalmente termina en eso, termina que el producto es peor que lo que había antes, porque el precio te queda fijo, pero en un producto de otra calidad peor. Eso no funciona. Se hace, y yo digo, y como señal muchas veces, para darle empatía con la población. Y por eso está bien que se haga, porque el gobierno, cuando anuncia estas medidas, quiere una señal de que está preocupado porque la gente no puede llegar a fin de mes porque subió en determinados rubros importantes de la canasta de consumo. Entonces, que haya una señal de intención, de preocupación y que la gente la lea de esa forma, tiene su lógica. Ahora, que eso sea efectivo para bajar el nivel de precios, no. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es la señal, y otra, ojo, que las señales importan también. Las señales son importantes, no es que es humo, no. La señal cambia el comportamiento de las personas. Pero esto no cambia, no hace que los precios sean más bajos ni que se afloje la inflación de verdad. ¿Y qué tendría que pasar para que la inflación baje de verdad? La inflación es un fenómeno, en su esencia, monetario, que quiere decir que si hay muchos pesos, emisión de pesos uruguayos, con la misma, por ejemplo, acá tenemos esta silla que es todos los días es la misma. Ahora, el Banco Central, si quiere, mañana emítete una maquinita, una impresora y empieza a imprimir pesos uruguayos. Eso, la impresión de pesos uruguayos termina generando que esto valga más, porque es el mismo que está acá todos los días, que los pesos uruguayos que ahora que son muchos más circulando por la calle. Entonces, esto pasa con todos los bienes, con este vaso, con esta taza. Y entonces eso explica que la inflación responde a que hay más billetes circulando. Todos los precios suben y por eso la inflación no es de un bien solo, es que todos los precios de la economía suben porque en fondo lo que vale menos es la moneda local que se está imprimiendo, como estamos viendo. Es un problema que Uruguay no tiene en profundidad hace tiempo, pero que es un problema de todos los días de nuestros vecinos de Argentina, que lo estamos viendo cada vez que viajamos, ¿no? Porque yo hace tiempo que no estoy viajando a Buenos Aires, pero cualquiera que ha viajado en los últimos 2 meses, ya cuando fue la segunda vez se dio cuenta que los mismos precios se fueron Ahora, pero vos sabés que me quería ir de Uruguay un poco porque precisamente estamos viendo acá al lado nomás, de un país que uno nunca entiende y siempre escucha lo mismo, un país tan rico como Argentina, que tiene todo, lo que quieras, tiene todos los petróleo, de todo, tiene todo. ¿Cómo puede ser que esté pasando por el momento que está pasando con casi un 50% de pobreza? ¿No? Argentina tiene todo menos una cosa, un sistema político y jurídico que dé seguridad para el que vaya a invertir. Y eso es la base. ¿Por qué? Porque una inversión
y en muchos de los factores naturales que tiene Argentina, por ejemplo, el gas natural que tiene en Vaca Muerta, tiene petróleo, tiene riquezas por todos lados. Esa inversión implica comprometerse por mucho tiempo, poner mucha plata para cobrar dentro de muchos años. Entre medio, ¿qué hay de eso? Cambio de gobierno, cambio de regla de juego. Entonces, mientras Argentina no logre generar un marco institucional para dar confianza a que se invierta en el país, va a estar complicado. Ahora, el día que Argentina, y esto lleva mucho tiempo, porque no alcanza con un gobierno, son varios. Por eso Uruguay ha tenido en los últimos 30 años, 35 años, gobiernos de todos los partidos, de sectores bien diversos de todos los partidos, y ha mantenido determinadas líneas que no se han tocado y que al Uruguay hoy lo posicionan muy bien a nivel mundial desde ese punto de vista. Hoy alguien quiere venir a invertir, Uruguay sabe que si mañana, en las próximas elecciones, hay un cambio de gobierno, no va a haber una catástrofe que se va a revisar todo lo que se estaba planteado, sino que hay matices, y está bien que haya matices, porque la gente vota para que haya matices, que haya más énfasis en determinadas políticas, menos énfasis en otras, más énfasis en determinados sectores, pero no se tambalean los cimientos como sí pasa permanentemente en Argentina, y eso hace que la gente no quiera comprometer una inversión de largo plazo. Todas las inversiones son muy cortoplacistas para poder sacar la plata lo antes, porque no sé qué va a pasar con el próximo gobierno. Esa es un poco la realidad. Imagínatelo. Y la inversión, y esto es lo importante, la inversión es la base del crecimiento económico y del desarrollo. Entonces, si no hay inversión y no hay crecimiento genuino y sustentable, Argentina está como está. Pues entonces hay que ir a buscar la razón a la falta de inversión, que implica que alguien se comprometa a poner una empresa, a poner una fábrica, a apostar determinados recursos, contratar gente. Pero por lo que vos me estás diciendo, en la Argentina lo que tiene que pasar es un cambio total, generacional y de figuras que porque son todas las mismas. Bueno, tiene que haber y lo que se habla permanentemente en Argentina, ¿no? Haber una especie de pacto social de decir, bueno, ahora vamos a ponernos de acuerdo, que haya determinadas reglas, pero se puede hacer, pero si no es creíble no sirve para nada. El problema es que tiene que ser creíble. Uruguay es un país creíble para los inversionistas. Es un país creíble. Hemos tenido la suerte en los últimos 6 meses de viajar a muchos lugares donde se hicieron foros de inversores, desde Australia, Dubái, Nueva York, Ciudad de México, Madrid, París. Estuve en los últimos 6 meses en todos esos lugares y en los cuales se hablaba de las tendencias globales, a qué países se puede pensar en invertir. Y Uruguay, hay que entenderlo y tenerlo claro, estamos entre las vedettes, ¿no? entre las que el mundo ve como un país que es un país que se diferencia mucho de toda la región, muchísimo. Estamos en una región complicada, muy complicada, no solo Argentina, ¿no? Toda la región desde México, incluso Estados Unidos, que han pasado cosas en los últimos años que nadie se imaginaba que iban a pasar, hasta Argentina, hasta el sur. Uruguay es algo totalmente distinto, ¿no? Tengámoslo claro, hay que valorarlo, porque eso vale mucho a la hora de que vengan las inversiones necesarias para que el desarrollo del país continúe para los próximos años. Ahora, depende también de que Uruguay haga los deberes, ¿no? Depende de nosotros. ¿Y los hacemos? Bueno, los hacemos, pero hay que hacer más. Bien. ¿Por qué? Porque muchas de esas inversiones, y me pasa a mí permanentemente, cuando vienen o se interesan, ¿qué hacen? Empiezan a hacer los números, ¿no? Bueno, tengo que contratar a estos trabajadores. Y bueno, con esa capacitación hay pocos. ¿Cuántos? Los sueldos son altísimos en eso. ¿Qué más necesito? Infraestructura. Bueno, acá hay salida terminada al puerto, esto de la carretera. Sí, pero ¿cuánto sale el transporte? Bueno, después que se hacen los números, y queda poco, o sea, el margen es muy chico, porque Uruguay está caro. O sea, es un país que se ha vuelto, hace tiempo, muy caro. Entonces, hay que facilitar que el país, siendo caro, pueda ser competitivo. Y ahí está el gran desafío que tiene el país por delante, porque tiene que lograr un país con sueldos que han mejorado mucho con respecto al pasado. Y ya no me estoy refiriendo a la prepandemia, sino hay que mirarlo más en perspectiva histórica. O sea, los salarios vienen creciendo casi de forma sostenida desde el año 2002, 2003. Tuvieron un pico, cayeron un poquito en la pandemia, ahora se están empezando a recuperar, pero cuando uno ve en perspectiva ha mejorado mucho el salario real de la gente, en el fondo la calidad de vida de los uruguayos. Para sostener eso, que es clave,
implica un país que tiene que pagar para... El que viene a invertir a Uruguay tiene que saber que va a pagar sueldos más altos que en otros países del mundo, para empezar en Argentina. Entonces, ¿para qué va a venir acá? Y bueno, porque la calidad de lo que puede lograr en Uruguay tiene que ser superior y lograr ser colocado en un mercado que esté dispuesto a pagar un producto de más calidad. Por algo Suiza es mucho más caro que Francia y está pegado y logra vender chocolates en los mercados que todos comen, en cualquier free shop del mundo están los mismos chocolates suizos, es increíble, ¿no? El mismo, y son caros porque se hacen con trabajo de calidad. O sea, ese ejemplo es hacia donde tiene que pensar ir Uruguay, o sea, producir bienes, alimentos de alta calidad, de sofisticación, en el proceso productivo, del proceso... ¿Cuáles? Por ejemplo, es un lindo ejemplo, lo conté el otro día en una columna en el diario. Estuve hace 2 semanas en Rivera, ¿no? En Rivera ahí la producción forestal es importante, es uno de los puntos del país con producción forestal. Estuve en un establecimiento donde se producen tablones de madera de alta calidad que se venden en Europa para hacer puertas y ventanas de madera. ¿No? Los mercados exigentes. Para lograr esos tablones de eucaliptus, anchos así y así de largos, que van en camiones para el puerto y eso van para Europa, hace 25 años alguien tuvo que plantar un eucaliptus, hace 25 años, esperar 25 años, pero no solo esperar, ir sacándole las ramas que van creciendo para que no generen nudos, que esos nudos hacen que la madera no sea comprada en los mercados exigentes, entonces hay que estar permanentemente sacándoles las ramas que van creciendo en los costados, hay que hacer el raleo, que quiere decir sacarle los que están cerca para dejarle espacio de tierra para que vaya engordando y tener un eucaliptus de este ancho de medio metro de diámetro, 25 años. Y eso lo están haciendo, hoy están seleccionando en ese mismo establecimiento y varios del país, hojitas de eucaliptus en viveros con las mejores genéticas de las hojas y las están plantando para esperar 25 años para dentro de 25 años poder seguir haciendo esos tablones. Eso se hace hoy. En el proceso, y esto es lo más lindo, y hacia ahí donde tiene que ir el Uruguay, está la economía circular, que es un concepto que está muy de moda en Europa y en Estados Unidos, que implica, uno tiene, digamos, el producto principal es el tablón de madera para hacer puertas y ventanas en Europa. Para hacer este tablón de madera hay que cortar, después de haber generado 20 años de cuidado de un árbol, hay que cortarlo de forma tal que quede una madera rectangular perfecta. Entonces quedan muchos bordes redondos, acerrín, muchos, digamos, residuos. Bueno, esos residuos automáticamente se van juntando y van para una planta pegada que se hace energía eléctrica. Se quema este residuo y con una caldera muy fuerte y se genera energía eléctrica que alimenta la red de UTE y no solo a la planta para hacer los tablones de madera, sino que sobra bastante y va para generar excedentes de energía para el resto de los consumidores. O sea, el primer residuo se transforma en energía eléctrica. Una vez quemado eso, el acerrín y los residuos, queda ceniza. Esa ceniza negra, montañas así de ceniza negra, la recoge la Intendencia de Rivera en camiones y lo lleva a una fábrica de ladrillo. Se hace ladrillo de ceniza. Yo aprendí eso hace 2 semanas. Ladrillos de ceniza. Y con esos ladrillos de ceniza, la Intendencia de Rivera hace casas de ladrillo para las personas con más necesidades habitacionales de Rivera. Saca personas de asentamientos y les da una casa de ladrillo de ventana. Estamos hablando de Rivera, chicos. Y eso yo quiero poner ese ejemplo porque hay que mostrar hacia dónde se puede llegar el Uruguay. Hoy eso está pasando. Hoy tenemos ejemplo de economía circular en la cual nada se desperdicia y el producto principal deja de ser el principal. El tablón de madera ya no es tan importante como la energía que se genera y como las casas que finalmente se están generando con cooperación público-privada. Eso también es lo lindo de esto. Es una empresa privada con altísimos estándares de calidad para poder vender a mercados de primer nivel mundial, que tiene una coordinación con el sector público, en este caso la Intendencia de Rivera, que va a buscar el último residuo, digamos, la ceniza después de haber usado el acerrín para generar energía eléctrica para hacer casas. O sea, es muy lindo vivirlo, recorrerlo. Conocí las casas, estuve con personas que habían sido favorecidas con las casas, la alegría que tenían es imposible de transmitir, de haber salido de las casas que se podría decirlo, ni casas eran, no había antes, a tener una casa digna,
que es el resultado de más de 25 años de crecimiento de un árbol y cuidado, que al mismo tiempo que se vende a Europa, se logra eso. ¿Para qué quiero decir esto? Uruguay, hay muchos de estos ejemplos. Yo lo conté porque me tocó a mí de casualidad visitar esto. En todo el país hay ejemplos de eso. Tenemos que conocerlos y sentirnos orgullosos, ¿no? Hay que estar orgullosos que Uruguay puede vender a los mejores mercados y al mismo tiempo generar políticas sociales y de medio ambiente, donde se genera más energía que la que se utiliza. Entonces esto redondea este concepto que a mí me gusta mucho y que, repito, es hoy de los conceptos más de frontera en Europa de economía circular. Todo se utiliza, no hay residuos y tampoco hay productos principales. Todos son importantes de lo que se genera en el proceso productivo. Es un mensaje de esperanza, ¿no? que hay que saber qué pasa en nuestro país y tiene que ayudarnos a confiar que se puede, pero que hay que ser consciente que para eso se invierte mucha tecnología, maquinarias de primer nivel, con automatización del aserradero, que entran los troncos gigantescos automáticos y pasan por sensores, computadoras que van cortando automáticamente, casi que no hay personas trabajando ahí, entonces eso genera otro problema, ¿no? Porque no es que en el aserradero se generan los mismos puestos de trabajo que se generaban tal vez hace 10 años atrás o 20 años atrás cuando no había tanta tecnología. Y ahí aparece el otro problema asociado con esto que el Uruguay tiene que encarar y va a ser algo que va a ser permanente. El poder vender productos a mercados exigentes y competir en precio y calidad no necesariamente genera tantos puestos de trabajo como antes. Entonces, las políticas públicas son claves ahí. Sí. Hoy me quedé pensando en una cosa que dijiste y ahora volvimos a eso. Cuando venía alguna empresa multinacional y quería poner algo acá, y una de las preguntas era, pero hay gente preparada para determinado cargo acá en Uruguay, tenemos que hacer mucho más hincapié en eso, ¿no? Seguir preparando gente la para realidad que esté capacitada. es que tenemos muchos, o sea, los puestos de trabajo que van desapareciendo porque empresas cierran, porque se van, que es permanente, son totalmente distintos a los nuevos que se generan por empresas nuevas que van viniendo. Capaz que la cantidad son los mismos, capaz que son 10.000 que se perdieron y 10.000 que se crearon, pero son distintos. No estamos capacitados para eso. No es que estas personas son las mismas que van a poder cumplir con esta tarea. Tal vez sean la misma, si se recapacita, seguro, se prepara, un esfuerzo muy grande, porque es mucho más difícil las tareas, o por lo menos distintas. Ahí es donde tiene que jugar el Estado a ayudar en esa transición, porque son muchas personas. Y el esfuerzo es grande. Imagínense una persona que está acostumbrada durante 20 años a hacer una tarea rutinaria en una fábrica y eso, bueno, pasó a ser un carril que va automático y una computadora. Esa persona tiene que hacer otra cosa, se tiene que preparar para hacer una tarea que va a ser diferente y que no va a ser tan rutinaria como la que era. Y esa persona tiene 40 años y le quedan por lo menos 30 años más de vida por delante, activa y útil y con mucho para aportar. El tema es cómo y la transición. Ahí está, para mí, uno de los desafíos que el país tiene en su conjunto para dar solución a este problema, que lo que peor se puede hacer es ignorarlo. Pensar que no está porque los datos de empleo y desempleo no están tan mal, miren que no estamos casi como en la pandemia. Antes, no, pero subyacentemente está eso y va a estar. Y va a estar. Sí, claro. Querido, gracias. La verdad, tremenda charla, quedaron pila de cosas. No Y un montón de mensajes, quiero decir. Sí, un montón. Se me fue el tiempo. Sí. Todavía me quedó a mí algo colgado personal, pero después te llamo. Por un hotel que quiero abrir. Gracias, muchas gracias. Un gusto. Gracias.